Las enfermedades autoinmunes son enfermedades sistémicas u órgano específicas que inician con la pérdida de tolerancia a antígenos propios. Durante los próximos minutos estudiaremos el papel de los genes en estas patologías. Los objetivos de esta cápsula son reconocer la interacción del ambiente y genes en las enfermedades autoinmunes, definir el concepto de agregación familiar, definir el concepto de concordancia de una enfermedad, identificar los genes que con mayor frecuencia se asocian a enfermedades autoinmunes y explicar la relación del gen fenotipo en enfermedades autoinmunes. Estas enfermedades son enfermedades complejas en las cuales genes y ambientes se unen para iniciar una respuesta inflamatoria. La susceptibilidad genética tiene un papel central en el desarrollo de autoinmunidad. Las primeras evidencias de que estas enfermedades complejas tienen una patología genética viene de la observación de grupos familiares en donde se ha observado que la prevalencia de diabetes mellitus tipo 1 es mayor entre hermanos y familiares de primer grado que en la población general. Otras patologías en donde la frecuencia es mayor en grupos familiares son artritis reumatoide, enfermedad de Graves, tiroiditis de Hashimoto, esclerosis múltiple. La agregación familiar no implica que la enfermedad sea genética, por ejemplo. En esta gráfica existe una agregación familiar debida a un factor ambiental, que sería, por ejemplo, una gastroenteritis. No se observa ningún tipo de herencia mendeliana. Cuando los factores no genéticos son la causa de una enfermedad familiar, la distribución de los miembros afectados ocurre al azar. En este otro árbol, la aparición de la enfermedad en una familia es heredable y la transmisión vertical sugiere que sea una herencia dominante, lo que pasaría en la enfermedad de Huntington, por ejemplo. En cambio, en enfermedades autoinmunes el pedigrí no se ajusta a ninguno de los patrones descritos previamente. Esta imagen ilustra el comportamiento de pénfigo vulgar en 3 familias distintas. Con análisis de segregación se ha establecido que la agregación familiar de enfermedades autoinmunes se encuentra influenciada fuertemente por genes de riesgo y no es por azar ni por patrones de herencia mendeliana. También se ha establecido que la agregación familiar no es únicamente para una enfermedad en una misma familia, sino que hay diversas enfermedades de un mismo grupo familiar. Esto implica entonces que existen variantes genéticas que predisponen a autoinmunidad en general y que no son específicas de la enfermedad. Una forma de evaluar la contribución genética a la agregación familiar es calcular el riesgo de recurrencia de la enfermedad en familiares de casos índices afectados con la enfermedad a través del cálculo de estadística lambda S. Esta estadística se basa en una simple idea. Si existe agregación familiar, el riesgo de desarrollar un rasgo patológico en hermanos de afectados por la enfermedad debería de ser superior al riesgo de enfermar en la población general, o sea, un número igual o mayor de 5. En enfermedades complejas, los números soportan influencia genética. El valor lambda, por ejemplo, para lupus es de 5 a 20, para esclerosis múltiple de 20, en enfermedades autoinmunes de la tiroides 17, para diabetes mellitus tipo 1 15, para artritis reumatoide es 5. Otra forma sólida para evaluar la predisposición genética de estas enfermedades es estudiarlas en gemelos, comparando la ocurrencia simultánea o concordancia de una enfermedad entre gemelos idénticos y gemelos fraternos. Los gemelos idénticos tienen un mapa genético casi idéntico y los fraternos comparten el 50% de los genes. Si la concordancia es mayor en gemelos idénticos que fraternos, entonces existe un componente genético. En esta tabla se ilustra que la concordancia para artritis reumatoide, enfermedad de Graves, esclerosis múltiple y lupus eritematoso es mayor en gemelos idénticos. En estos estudios es importante considerar que los números varían significativamente según la edad del probando y según el tiempo de seguimiento desde el diagnóstico. Si el tiempo de seguimiento aumenta, entonces la concordancia aumenta. Por ejemplo, con lo que sucede con diabetes mellitus tipo 1. La concordancia entre gemelos idénticos es de 35 al 70%. A los 12 años de seguimiento es de 43% y aumenta hasta 50% después de 40 años de seguimiento. Los principales genes que contribuyen a la etiología genética son los genes del MHC. La función de los genes de clase 1 y de clase 2 es codificar proteínas presentadoras de antígenos para protegernos de infecciones. Y también participan durante el desarrollo del sistema inmune al presentar antígenos propios y al influenciar la selección de células autorreactivas en el timo, eso con el objetivo de generar tolerancia. A pesar que el polimorfismo de los alelos de clase 2 es muy alto, la susceptibilidad a muchas enfermedades autoinmunes se asocia a algunos pocos alelos del HLA-DR y el HLA-DQ. Eso lo podemos observar en el cuadro.
Es importante que no olvide que las enfermedades autoinmunes son más esporádicas que familiares y que hay un fondo poligénico y multifactorial para el desarrollo de las mismas. Debido a la cercanía de algunos genes de clase 2, no se puede vincular exactamente la sucesión de una enfermedad con un alelo en particular, por lo que se habla de haplotipos de riesgo, o sea, genes que están tan vinculados que se heredan como una sola unidad. Y dependiendo del haplotipo, la enfermedad puede ser leve o severa. Por ejemplo, un homocigoto para un haplotipo de riesgo tendría una enfermedad más severa que un heterocigoto. La asociación de genes con lupus y artritis es compleja. La artritis se asocia a los subtipos de HLA-DR4, 0404 y 0401, pero el alelo 0402 produce resistencia de la enfermedad. La asociación de DR con el DQ sugiere que los polimorfismos de DQ son responsables de la susceptibilidad y que DR modula la enfermedad porque participa en la selección de los linfocitos T autorreactivos y en la respuesta a antígenos propios. La primera asociación de genes con autoinmunidad fue identificada en 1970 en la región 1 del MHC. En este tiempo se descubrió que el HLA-B27 es un factor predisponente para espondiloartropatías seronegativas. ¿Qué es lo que pasa? Los antígenos B27 presentan antígenos al igual que cualquier molécula de clase 1, pero tiene una característica especial, que es la capacidad de formar dímeros en ausencia de la beta-2 microglobulina y de adquirir una conformación similar a la de las moléculas de clase 2, de tal manera que presentaría antígenos de más de 9 aminoácidos y que hayan sido procesados por la vía del MHC clase 2. Este péptido podría ser un antígeno propio que active a linfocitos T autorreactivos. Muchas bacterias tienen secuencias similares a estos antígenos y son presentadas en el contexto de B27. Durante los últimos años, la investigación se ha enfocado en identificar regiones fuera del MHC que están involucradas en la regulación del sistema inmune, y se ha encontrado que son muchos los genes de susceptibilidad y resistencia que interaccionan para modular un fenotipo clínico. Sin embargo, el MHC continúa siendo el factor que contribuye al 50% del riesgo. Podemos iniciar hablando del efecto de género. Sabemos que las enfermedades autoinmunes son más frecuentes en mujeres. Esto podría ser atribuido a un efecto hormonal debido a que los estrógenos promueven autoinmunidad, a que las enfermedades autoinmunes son más frecuentes en mujeres fértiles y a que en modelos animales las enfermedades autoinmunes aumentan con exposición a estrógenos. O también podría ser atribuido al efecto del cromosoma X, debido a esto a que las mujeres tienen el doble de probabilidad de heredar un gen de autoinmunidad porque tienen 2 cromosomas X. La autoinmunidad también está relacionada con el fenómeno de inactivación. Recordemos que a pesar de tener 2 cromosomas X, solo uno se expresa en células somáticas, debido a la inactivación al azar del cromosoma X paterno o materno. Esto resultaría en un mosaico de tejidos en donde se expresan alelos paternos y maternos del cromosoma X. Como consecuencia, una mujer heterocigota en un alelo de un autoantígeno expresaría 2 antígenos diferentes, uno del padre y uno de la madre. Como consecuencia, algunos linfocitos podrían no tolerar alguno de estos antígenos y serían autorreactivos induciendo a una respuesta inmune. También se han identificado genes regulatorios predisponentes a autoinmunidad, genes que no son específicos para una enfermedad pero que predisponen a diversas condiciones autoinmunes. Algunos de estos genes se asocian a unas enfermedades más que a otras, y antes de revisar algunos ejemplos, vamos a recordar que el estudio de asociación del genoma completo es un análisis de variaciones genéticas a lo largo de todo el genoma humano. Esto con el objetivo de identificar su asociación con un rasgo observable y usualmente buscan asociaciones entre polimorfismos de nucleótido simple y rasgos fenotípicos, por ejemplo, enfermedades. De esa forma se han identificado diversos loci de riesgo para condiciones autoinmunes. Por ejemplo, el antígeno 4 de los linfocitos T citotóxicos o CTLA4, que bloquea la activación de los linfocitos T durante la sinapsis inmunológica. Los polimorfismos en la región 3UTR del gen de CTLA4 resultan en una activación exagerada de linfocitos T y en el desarrollo de autoinmunidad, como diabetes mellitus tipo 1, enfermedad de Graves, esclerosis múltiple y algunas enfermedades sistémicas. Sin embargo, es importante recordar que CTLA4 es un gen de autoinmunidad que requiere de otros genes para su desarrollo. CD40 es un modulador de la respuesta inmune, se expresa en linfocitos B, monocitos y células epiteliales, y al unirse a su ligando, induce a proliferación de linfocitos T y a cambio de clase de inmunoglobulinas. Los polimorfismos identificados en la región 5UTR
controlan el inicio de la transcripción del gen y se han asociado a enfermedad de Graves. Otro gen es el PTPN2, que codifica una fosfatasa específica del tejido linfoide que regula la señalización TCR en células de memoria y en células efectoras. Un polimorfismo de un solo nucleótido ha sido identificado en la posición 1858 del codón 620, en donde hay una sustitución de citosina por una timina, resultando en el cambio de una arginina por un triptófano en el péptido. Este polimorfismo aumenta la actividad de la fosfatasa y se asocia con diversas enfermedades autoinmunes como diabetes mellitus tipo 1, artritis reumatoide, lupus eritematoso y tiroiditis autoinmune. El gen de NOD2 se expresa en monocitos macrófagos y en el epitelio intestinal, y su función es inhibir la activación del receptor TOL inducida por peptidoglicanos. Los polimorfismos descritos en la enfermedad de Crohn predisponen a inflamación porque al disminuir la actividad de NOD2 aumenta la activación del receptor TOL tipo 2, aumentando la transcripción de citoquinas proinflamatorias y la actividad TH1. El factor 5 regulador del interferón es un factor de transcripción que controla la actividad inflamatoria mediada por macrófagos y que aumenta la producción de citoquinas proinflamatorias. Desde el 2005 se conoce su asociación con lupus eritematoso y se ha descrito 3 polimorfismos de nucleótido simple que aumentan el riesgo para esta enfermedad. Otras patologías asociadas a este gen son artritis seropositiva, esclerosis múltiple, colitis ulcerativa, entre otras. El gen de TNF-AIP3 codifica la proteína A20 que atenúa la respuesta del factor kappa beta. Los polimorfismos en este gen se han asociado también a artritis reumatoide, lupus, psoriasis, porque al no unirse al NF-kappa beta, prolongan su activación produciendo una respuesta inmune sostenida. He mencionado algunos ejemplos de genes asociados a autoinmunidad. Actualmente los estudios de asociación del genoma han identificado nuevos loci y vías que contribuyen a autoinmunidad. El efecto en una enfermedad específica es leve y la mayoría de genes identificados hasta el momento participan en más de una enfermedad autoinmune. Antes de finalizar es importante hacer una observación, que la mayoría de estudios han sido realizados en poblaciones asiáticas y caucásicas, y desconocemos cómo los polimorfismos conocidos podrían contribuir a diferentes fenotipos de una enfermedad en otras etnias. Para terminar entonces, concluimos que las enfermedades autoinmunes son más frecuentes en mujeres, se asocian con factores ambientales, que los genes contribuyen a la heterogeneidad y variabilidad de las enfermedades autoinmunes, que los individuos afectados tienden a agruparse en familias, que las diversas enfermedades ocurren con mayor frecuencia en familiares de una persona afectada que en la población general. La predisposición genética se identificó al analizar la concordancia entre gemelos. Los factores de riesgo genético son comunes para varias enfermedades autoinmunes. La variabilidad fenotípica y la aparición de una enfermedad autoinmune depende de combinaciones de alelos comunes y o específicos para una enfermedad, que pueden ser HLA y no HLA. La presencia de más de una enfermedad autoinmune en una persona, ese fenómeno conocido como poliautoinmunidad, representa el efecto de un genotipo en diversos fenotipos y se asocia a autoinmunidad familiar. Los estudios realizados de genes y enfermedades no han tomado en cuenta la heterogeneidad fenotípica.